Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Este programa de Esto es lo Último es totalmente diferente. En un Jueves Santo no vamos a hablar de lo que acostumbramos a discutir, el análisis de las noticias, las investigaciones. Yo creo que era importante que hiciéramos algo distinto y vamos a hacer una entrevista que yo los amenacé con que realmente nos íbamos a entretener, porque es una figura puertorriqueña, vivió muchos años en Estados Unidos. Y yo creo que entre el demográfico de ustedes, el demográfico mío y el de ese que roda por ahí por Bonita Radio, vamos a poder saber quién es, porque también ha estado últimamente en ese mainstream de Estados Unidos desde el punto de vista de la actuación. Hoy vamos a hablar con Yvonne Coll. Saludos y bienvenida a Bonita Radio, Yvonne Coll. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Bueno, nuestro esfuerzo es una estación virtual, radio, / todo lo que se meta, porque ahora todo es técnicamente distinto a lo que conocíamos como medios de comunicación. Exacto. Y nosotros hacemos periodismo que los gringos le dicen hard news. Hacemos periodismo de noticias, de investigación, de profundidad, análisis. Así es que una entrevista que las hacemos también, y yo trato de hacerlas de cuando en vez, como la que vamos a hacer hoy, quisiera empezar por establecer que Yvonne Coll Mendoza es escorpiona. Martínez. Martínez. ¿Y por qué decir? Hay algunas biografías que dicen Mendoza, así que eso es un super lapsus de los que están escribiendo. Porque mi mamá es Mendoza. No. Mi mamá se puso Mendoza. Wow. Como un invento de ella para darle más comercialismo a su nombre, como ella era artista. Bueno, o sea que por ahí hay vena. Ella era Ana Rosa Martínez, pero eso no era comercialmente viable para lo que ella quería. Okay. Así que en ese momento creo que eran las mueblerías Mendoza. Las mueblerías Mendoza. Eso, y entonces ella tenía un apellido Mendoza lejano en sus apellidos. Increíble, y ella lo trajo. Y lo trajo y se lo Rosita Mendoza. Eso suena más comercial y eso la gente se va a recordar. ¿De qué año estamos hablando? Ella se inventó ella misma, yo no sé, cuando ella se fue de 9 años de su casa porque su papá la quería abusar. O sea, la historia de mi madre es otra cosa. Y se fue para Caguas, de Calley para Caguas, caminando, como quien dice. Ella era de Calley. Ella era de Calley. Wow. Exactamente. O sea que sí, ahí hay una historia, pero es interesante porque no he leído esta explicación en ninguna de las biografías que consumí.
Es bien increíble la historia de mi mamá. Por eso a mí me ha dado trabajo hacer mi propia historia. Estoy con Mirelsa tratando de escribir porque es que me quedo en la historia de mi mamá, porque es tan fascinante y tan increíble que esa niña de 9 años se fuera de su casa hasta Caguas, de Calle a Caguas, y consiguiera un trabajo de sirviente en una casa, y así fue que ella empezó, en una casa que tenía un beauty parlor. O sea, what are the odds, como dice el americano? Increíble. La vida es increíble, y mi mamá es mi ídolo, ella es todo para mí. Y ahí, obviamente, usted tiene una referencia artística. Claro, bueno. Definitivamente, porque tiene que haber algo de eso que Yvonne Cole, con lo que creció, con lo que vio, una madre obviamente súper asertiva en un momento donde no necesariamente eso se podía hacer y era súper bien visto. Sino ella cuando nos mudamos a Fajardo, que fue donde yo nací, Walter Mercado venía de Ceiba a Fajardo a dar clases de baby ballet. Wow. Entonces, como mi mamá tenía un beauty parlor y no podía ayudarnos a nosotras, a mi hermana y a mí, pues nos ponía en las clases de baile de baby ballet. Con Walter Mercado. Con Walter Mercado, y era ballet español y ballet clásico. Y entonces mi primer show en mi vida entera fue en la base de Raimi de Ceiba. En Ceiba. Que era donde, pues, por donde él vivía, y aquello estaba, porque las bases norteamericanas en ese tiempo tenían como que salones para hacer eventos. Y entonces, pues, ahí hicimos nuestro primer evento, donde yo bailé mi primer ballet, mi primer cosa clásica española con Walter. Así fue que yo me crié. Ajá. Y esa cultura artística, que obviamente, como digo, tiene una vena materna, la sigue desarrollando universidad, la participación en obras clásicas, en obras, obviamente. No, yo estaba en psicología en la universidad. Psicología. Sí, yo no estudié. ¿Cuándo fue entonces que empezó a hacer ese esfuerzo que la propone como actriz, música? O sea, ¿cuándo fue que eso empezó a desarrollarse? Eso empezó después de que porque yo me metí en el Miss Universo cuando yo estaba teníamos ese video. Cuando yo estaba en sociales, yo me metí en el Miss Universo porque yo no tenía dinero para completar mi maestría y yo no quería que mi mamá la pagara. Y entonces, si yo quería hacer eso, pues a lo mejor si me metí en este concurso, mi mamá me dijo, tú lo vas a ganar, olvídate que tú lo ganas. Porque yo era modelo de alta costura, de Carlota Alfaro, etcétera. Claro. Pero más nada, ¿no? Y era estudiante de psicología social en mi 3er año. Y entonces, pues, mamita me dijo, olvídate que tú te lo vas a ganar. Y me metí en el concurso y lo gané. Y lo ganó, 1967. Pero no apareció el dinero porque yo lo gané para completar mis estudios y que ella no pagara para mi maestría. ¿Y cómo que no apareció? No apareció. Pues de eso un montón, así un poco como la pesetita voladora que no aparecía tampoco. Yo fui a donde doña Ana Santisteban, ella me dijo que que en el periódico no decía que era ella la que me lo tenía que dar. Pilla. Y entonces después fui así mismo. Wow. Y después fui a Prinair, que era la primera aerolínea puertorriqueña. Claro. Que decía en el periódico que ellos eran los sponsors. Y ellos me dijeron, sí, pero ahí no dice que somos nosotros los que pagamos los $10,000. O sea, que se pasaban la responsabilidad. Entonces yo, como estaba modelando para Carlota, pues Carlota me dio los trajes de gratis, me los prestó de gratis para que yo tuviera ropa para ponerme para el concurso. Eso fue todo, pero yo no vi ningún dinero, yo no gané ningún dinero, me lo robaron. Literal. Sí. Sale de ahí. ¿Cómo estudia y realmente cómo es que se da entonces la incursión? Que ya obviamente participaba. Bueno, lo que sucedió fue que cuando yo salí de ahí, estaba el show de las 12 por allá en Puerta de Tierra de Paquito Cordero, que es un sitio que ya ni existe, que lo debieran de tener como un sitio histórico, porque allí nació Telemundo. Pero bueno, frente al Parque Muñoz Rivera. Al Parque Muñoz Rivera. Y entonces, pues, no sé qué me llevó allí a lo de Paquito, que era el show de las 12.
Y entonces él me ofrece una prueba artística con Machuchal. Y entonces pues Con Machuchal. entonces mi prueba artística era pues pedir café, la vecina sexy que pide café. Y eso fue lo que yo hice y entonces enseguida me cogieron para hacer la vecina sexy y entonces después de ahí seguí, por ejemplo, en algunos shows de Paquito que se llamaban Casos y Cosas de Casa con Lillian Hurst y Braulio Castillo. Y algunas otras cosas así. Y eso era televisión puertorriqueña. Ajá. Y siguió en Y ese yo nunca había hecho nada en mi vida de televisión, de nada. Yo simplemente seguí mis instintos, ¿no? Claro. Ajá. Y sale de ahí, y cómo entonces bueno, sé que obviamente salió de Puerto Rico, pero antes de salir de Puerto Rico, trabajó e hizo sus esfuerzos en Bueno, yo lo que pasó fue escenarios que, artísticos. Sí, yo hice cosas con Tino Acosta, en el show de las 12, con Braulio Castillo, el show de Braulio Castillo. Hice unas cuantas cosas en Puerto Rico. Y ¿cómo fue que yo llegué a los Estados Unidos? Pues fue que nada, no me acuerdo. Tenía que usted quería estudiar y obviamente esa era una meta. Yo quería estudiar, eso sí, y eso era una meta. Pero que la persona, yo tenía un novio entonces, Orlando Cepeda, que es un pelotero puertorriqueño. Orlando Peruchín Cepeda. Entonces Orlando tenía un amigo que se llamaba Tony Martínez. Y entonces cuando yo estaba empezando a incursionar, pues yo le dije, no, porque ya yo tenía el show de televisión de una chica llamada Ivonne Cole. Yo no sé cómo yo llegué ahí, pero llegué ahí. Y entonces pues él me dice, fue cuando ya yo había ido a Santo Domingo para lo del Godfather, que me hicieron una prueba. Y entonces yo le dije a él, yo quiero hacer eso. Yo no quiero estar aquí en este show siendo sexy, la chica llamada Ivonne. No, yo quiero hacer otras cosas con mi vida. Yo quiero aprender a actuar. Y él me dijo, pues te voy a presentar a Tony Martínez. A Tony Martínez, que acababa de llegar de Estados Unidos, de hacer una serie de televisión americana, y que estuvo por allá casi toda su vida. Y así fue que fue. Pues vino Tony al canal y me dijo, ¿qué usted hace aquí? Y yo le dije, ¿qué? Me dice, ¿qué usted hace aquí? Usted no es esto de sexy, esta cosa, ¿qué es esto? Usted es actriz, usted es comediante y usted ni lo sabe. Usted tiene talento y yo la voy a guiar. Y le voy a enseñar los maestros con quien usted va a estudiar. Y así fue. Yo me fui a Estados Unidos con Tony. Él me llevó a los maestros de él en California. Tito Puente nos recogió en el aeropuerto, me acuerdo como ahora. Porque Tony era de ese mundo. ¿O era de ese mundo artístico? Sí, porque él venía de la música. Okay. Él venía de tocar los bongoses y las timbaleras y era el momento cosas, con todo el mundo que era grande en ese momento, antes de que yo ni existiera, ¿no? Y así fue que fue. Tony me dio la oportunidad de yo ir con el maestro de él, David Alexander, en Los Ángeles, y con otros maestros que había en esa escuela. Y me enseñaron una técnica, porque son muchas técnicas de actuación, no es una sola. Y ahí aprendí las imágenes, técnicas de actuación que si los digo no van a entender ni les importa lo que estoy diciendo. No, pero es obviamente parte de un aprendizaje desde diferentes técnicas, y usted aprendió otras, o con esa se quedó. No, yo aprendí como 7 técnicas. Okay. Yo aprendí muchas técnicas de actuación, porque tienes que tener más de una. No puede ser una sola forma en que tú vas a hacer el approach al trabajo. Claro. Hay muchas formas. Y le pregunto, ¿las técnicas cambian dependiendo de la tecnología que se utilice? Por ejemplo, televisión es una técnica, o puede ser varias técnicas, cine es otra. Le pregunto... Sí. ¿Es posible? Cambian, es posible que cambien, pero es básicamente una sola cosa. O sea, es básicamente cuál es la verdad de ese personaje.
Ok. ¿Cuál es la realidad y la verdad que yo tengo que sacar de ese personaje para que la gente entienda que este es un ser humano que está pasando por lo mismo que ellos están pasando? Entonces, encima de eso tú le añades la técnica de actuación, que es a lo mejor ese personaje, la forma en que piensan diferente. Son lo que dicen en inglés nuances. Ujú. Detalles. Detalles. Exactamente. Que no es hacer una técnica así en general, porque si la hacen en general, no funciona. Tienen que ser específicos. Todas las cosas que tú escojas para hacer de ese personaje. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Para conseguir qué? Y entonces tienes la técnica de Stella Adler, tienes la técnica de Lee Strasberg, tienes la técnica de Sanford Meisner, tienes muchas formas de llegar a la verdad del personaje para que se lo proyectes al público, A tu público. como es, para que se vean ellos en el personaje, para que vean ellos a su familia en el personaje, para que se conozcan mejor. Esa es la idea de Y la ahí diferente. le pregunto, debe haber unos más fáciles que otros, incluso para ajustar a esa técnica. Sí. ¿De qué depende eso de que usted decida, me voy a ir por esta técnica con este personaje o con este otro? Eso es una buena pregunta. Hay muchas formas de hacer el approach al personaje y eso tú lo vas descubriendo según lo vas haciendo. Tú puedes pensar, por ejemplo, sí, la memoria emocional de este personaje es lo que cabe aquí. Uh-huh. La memoria emocional que es una cosa y después viene a lo mejor otra cosa que no tiene nada que ver con memoria emocional, que es con la sensitividad que tenga esa persona, cómo reacciona esa persona a este comentario y por qué. Entonces tú tienes que investigar qué es lo que significa ese comentario en la vida de ese personaje, de dónde viene. Y a lo mejor en el libreto, escarbando el libreto, es que encuentras las respuestas. O sea, es mucho trabajo técnico es lo mucho que se trabajo, hace. Sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, volvamos a la vida y cómo salió de Puerto Rico. Obviamente salió a estudiar, tenía esa meta, quería ir a estudiar. Va primero a Nueva York, entiendo. No. California. Primero fui a California porque Tony pensó que si me quedaba en Nueva York era muy cerca de Puerto Rico y me iban a distraer llamándome para que cantara. Ok. Porque yo era conocida como cantante en ese entonces acá. Lo que es cierto, es mucho más cerca, etcétera. Y entonces él dijo, no, te me vas para California y entonces después que estés allá unos cuantos años con David, estudiando la técnica de David, que eran técnicas de imágenes. Uh-huh. Ajá, más que de otra cosa. Eran tú ver la imagen y convertirte en la imagen y decir la línea como la imagen que estabas recreando. Son cosas técnicas que no tienen nada que ver con que suenan bien allá, por allá. No, pero lo que me parece que es importante, y estoy segura que a nuestros internautas que les encanta pensar e imaginar, yo creo que la actuación es imaginación. Es imaginación, Eso. es imaginación. Eso. Pues el público también lo recibe de esa manera. Eso. Y está en esa construcción. Es cuando lees una novela, por ejemplo. La literatura es eso. Exactamente. Te imaginas, haces todo, y por eso es que todo el mapa, y finalmente puede venir alguien y plasmarlo en términos de televisión, ya sea serie o ya sea cine. En ese sentido, a mí me parece interesante la explicación que está dando. Además, que yo creo que son temas y sobre todo conversaciones que no se tienen. A veces nos creemos en unas películas relacionadas con cómo trabajan los actores, las actrices, y finalmente no tenemos esta conversación que explica. ¿Por qué es difícil? Porque si yo te digo, bueno, pues esa imagen, esta línea de este personaje, yo la voy a hacer con la imagen de una montaña. Entonces,
¿Qué quiere decir eso para Claro, el público? Nada. claro. Pero yo sé que si yo me engrandezco como una montaña, como la imagen de una montaña, y digo lo que es, cambia todo y me convierto. Ellos no saben que yo soy una montaña, Claro. pero saben que está viniendo de otro sitio. Las imágenes las construye usted. Exactamente. La construye la actriz. Exacto. Entonces llegas a Nueva York, California. ¿Cuál de los dos sitios en términos de trabajo y de su formación artística, de actuación, le fueron más, digamos, empáticos? A una puertorriqueña que venía de querer hacer un trabajo, pero que se va desarrollando y se profesionaliza, por decirlo de alguna manera, en estos dos lugares. ¿Cuál de los dos le parece que con el que Bueno, se son sentía dos mejor? cosas distintas. Son dos ciudades súper Sí, distintas. totalmente. La parte del teatro en Nueva York, que hice Broadway, hice mi primer Broadway back to back con mi primer off-Broadway. A la misma vez, yo ensayaba por un día uno y por la noche hacía el otro show. Como crecimiento artístico me encantó hacer teatro, porque la gente está ahí vibrando contigo. Y tú La cercanía puedes, es mayor, obviamente. tú puedes comunicarle a la gente y tú sientes la vibración, tú lo sientes cuando ellos están sintiendo exactamente lo que tú estás diciendo, ¿tú me entiendes? Para mí fue excepcional, porque yo nunca pensé que yo iba a hacer Broadway ever in my life, pero lo hice. E hice un montón. Y con Joseph Papp, que me puso como Lady Macbeth, como The Nurse. Hice como 9 meses de Broadway con Joseph Papp. Televisión es distinto, porque ahí tú vas a hacer dinero. Y puede decir... Y mucho dinero Y en pues- Estados Unidos. En Estados Unidos. Y puede decir que eso fue lo que hizo en California, básicamente. Exactamente. Yo tuve un agente que me dijo, "Do you want to make some money, honey?" Qué buena Y yo- imitación de un gringo blanco que así habla. Y yo dije, "What do you mean?" Y me dicen, "Go to California." Y yo, "Oh." Me dice, sí. Y era un agente que tuve después allá. Y entonces, pues sí, le dije, bueno, pues, me dice, nena, te tienes que ir de aquí de Nueva York. Esto es arte, pero no hay dinero. No. Si quieres hacer dinero, vámonos para California. Y me fui para California y verdaderamente se hace mucho dinero en California para el actor. De los 47 años que estuvo fuera de Puerto Rico, ¿cuántos estuvo en una ciudad versus otra? 10 años en New York Ok. y 37 en California. Ajá. Porque pues me tocó estar 37. Ya cuando me venía para acá, fue que me cayó Jane the Virgin, que es el show más grande que yo he hecho allá, en el sentido de que tuve 5 una serie. temporadas. Y que tuve un series regular. Ajá. O sea, que me estaba ganando dinero de verdad. ¿Qué? Porque cuando tú estás de invitada y qué sé yo ni qué, pues sí, te ganas buen dinero porque es la unión. La unión tiene unos perímetros y hay ciertos salarios que son de cierta forma y eso es lo que se hace. Más tú cada vez que actúas, el salario sigue subiendo porque tú vas aumentando, tú vas pidiendo más según... Claro, la exposición y... Exacto, y lo que tú le vas a dar a ellos. Pues el último trabajo que hice fue por 10,000, pues entonces me tienen que pagar 15,000 por cositas así. Y entonces va desarrollando en ese mundo que obviamente tiene su agente, Sí. más de uno. Tienes más de uno. Tienes más. En las agencias hay como, por ejemplo, yo en mi agencia tenía como 10 agentes. Son 10 agentes que están a cargo de diferentes shows. Y entonces si hay algo para ti, algo latino que ellos vean que vale la pena o lo que sea, pues they submit you. Ujú. Y entonces te someten a los casting directors y mientras más créditos uno tiene, más a ellos les interesa verte. Porque a los casting directors. Okay.
Porque entonces dicen, concho, si aquellos la emplearon, algo tiene que haber aquí. Y entonces pues ahí tienes la oportunidad de exponerte. Exactamente, de exponerte, de enseñar tu versión de cómo vas a hacer esa escena. Y si Dios quiere, pues te lo dan, y si no, pues no te lo dan, y para adelante otro show vendrá. Y en el asunto latino, hemos tenido muchas historias. Chita Rivera tenía su historia, claro, de cómo llegó, Rita, claro, Moreno igualmente, claro, y las experiencias en términos de los estereotipos. ¿Cuál ha sido la experiencia o cuál fue la experiencia suya con relación a los estereotipos? Al estereotipo, bueno, a principio eran muchos lo que querían que yo hablaran con mucho acento latino, y yo me rehusé. Yo me rehusé siempre a hacer eso. Y por eso no trabajé tantísimo como hubiera podido trabajar. Y era porque yo no quería estar, you know, because speaking English like this, no, porque yo he pagado mucho dinero para entrenarme como actor en inglés para venir a hablar así. Por eso nunca lo hice. Y nunca vas a ver una parte mía que hable así. Es más, en un solo show yo lo hice. En una película que hice en Canadá, que yo hacía la mamá de estos mafiosos, la primera y única madre de mafiosos que he hecho, porque yo no quise hacer más nunca nada de eso. And she would talk like this. She would talk like, did you check him for any armament? Una cosa es parrachá. Pero ¿y bueno, era supuestamente acento latino? Sí, era el acento latino de una... Yo estaba haciendo de dominicana en esa serie, y entonces pues tenía que hacer una cosa espacharrá, que no sabía mucho inglés, y esa fue la única parte que yo he hecho así. Todo lo demás ha sido buen inglés, como debe de ser, porque ¿por qué? Porque yo soy latina, tengo que hablar con un acento espacharrado, que me pone a mí como que yo no tengo ninguna educación, ni sé nada de nada. Cuando nosotros, aunque sabemos poco inglés, pero lo sabemos. Y más yo como actor, que yo había entrenado. Exacto, sabía entrenar para eso, exactamente. O sea que parte, la renuencia suya parte del prejuicio del otro. La renuencia que usted tuvo a tener... a utilizar ese acento que ellos alegaban era el acento de los latinoamericanos, es precisamente por la renuencia del otro a entender que en efecto nosotros podemos hablar un buen inglés, exactamente, ya sea por el entrenamiento. Y no me daba la gana, es que no me daba la gana. Yo he pagado mucho dinero por mi training como actor para que me vengan a decir que tengo que hablar. Que me paguen lo que me paguen, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entonces la próxima parte que le van a dar a usted es una parte similar a la que usted acaba de hacer. No te van a dar ninguna parte con honorabilidad, ni con conocimiento de idioma, ni nada. Una vez que tú haces un estereotipo, se jodió todo. Sigues haciéndolo para el resto de tu vida. Todo para el resto de tu vida. Un poco lo que le ha pasado a los negros en Estados Unidos. Y ellos... Los negros no nos apoyan a nosotros, a los latinos, porque a ellos les ha dado mucho trabajo. Y yo lo entiendo. Y yo los admiro y los entiendo, y no hay forma de que tú no puedas entender eso, porque ellos fueron esclavos, nosotros no. Claro. O sea, hay que ver muchas cosas, pero ellos no nos dan el break. Cuando ellos entran en una serie y hay 2 o 3 negros, no nos dan el break para que entre la latina. A menos que es una latina jovencita, bonita, sexy, entonces la dejan. Sí, señora. Esa es bien dura. O sea, que ha estado presente siempre, y hay incluso un demográfico ahora mismo que también lo puede estar utilizando desde el punto de vista racial. Vamos a Jane the Virgin. Vamos. ¿Cómo fue que cayó ahí y cuál fue la experiencia que hablábamos el otro día antes de esta entrevista, que ahí mucha gente joven conoce a Yvonne Coll? Los que somos menos jóvenes, pues obviamente sabemos de dónde viene Yvonne Coll. Pero la gente vieja sabe de dónde viene Yvonne Coll, pero la gente joven no. Ellos saben de que yo soy la abuela. Exacto. Es una cosa bien increíble, porque yo me estaba ya mudando para Puerto Rico. Yo estaba ya claudicando todo para venirme para acá.
a mi casa de Puerto Rico y a vivir aquí, qué sé yo qué, cuando me llaman para esa audición. Entonces yo le digo, sí, pero esto en español, ¿qué es esto? Y me dicen, sí, porque ella va a hablar español. Le digo, pero, no. Porque hay que ser como los blancos americanos. Uno tiene que ser igualito que ellos. Entonces, sí, nada de delicadezas ni nada. No, I'm not gonna do that part. I'm sorry, no. Y entonces me dijeron, sí, porque es un serious regular. Un serious regular es que eres principal. Yo dije, bueno. Bueno, pues, estamos hablando de otro tema. Vamos a ver si esto cabe aquí o lo que sea. Exactamente, estamos hablando de otro tipo. Pero, entonces, lo que me gustó fue que es una mujer judía la que escribe, o sea, esto viene de Venezuela. Juana la Virgen. Pero Juana la Virgen en Venezuela era que la abuela, mi parte, se pasaba diciendo a la hija, tú no sirves para nada, porque te preñaste joven. Bla, bla, bla. Esa cosa que nosotros tenemos de vivir en el pasado, la cuestión latina nuestra, ¿no? Y entonces yo le dije, no quiero ver más nada de ese episodio, no quiero ver a esa mujer haciendo nada. No tengo nada en contra de la actriz, pero no quiero ver esa versión. Y entonces, pues, me aprendí mis líneas porque yo voy directamente a productores. Yo no voy al casting, nunca voy al casting director porque cuando yo hice mi primer piloto en Los Ángeles, que fue cuando llegué, fue como un series regular también. Y entonces una vez que tú eres series regular en un piloto, ya tú no tienes que ir a donde los casting directors. Tú vas directamente a productores. Entonces, pues, allá llego yo digo, está una señora sentada al lado mío que yo nunca había visto, una latina. Yo dije, entro al salón y yo me creía que era para el director que yo iba a audicionar, pero estaba todo el mundo, todo el CBS, CW, todo el mundo estaba allí. Yo le dije, well, fancy seeing you all here. Éramos mucho para ir a la abuela, literal. Así, yo, a diablo, ¿qué es esto? Y yo le dije, okay, so, she speaks Spanish. So, what kind of Spanish do you want? Y me dicen, y sale el hijo del que hizo la serie en Venezuela, del que la creó. Dice, Venezuelan accent. Y yo le dije, venezolano. Yo soy puertorriqueña, yo puedo hacer eso. Todos los puertorriqueños podemos hacer cualquier cosa. Y eso es un acento caribeño, no hay problema. Pero embuste, porque a mí se me salía el puertorriqueño a cada ratito para afuera. ¿Y qué importaba? Era caribeño. Y entonces, pues me hacen hacer la escena. Entonces, me hacen hacerla de nuevo. Y ahí quedó todo. Yo no sabía que yo me la había llevado. Pero que, y la escritora, una judía, God bless her, Janie Snyder Ehrman, que Dios la bendiga, qué inteligente. Ella me dijo, la razón por la cual yo te quiero es porque, hablando español, es porque yo quiero hablar sobre la situación del inmigrante latino en los Estados Unidos a través de tu personaje. Esa es la razón. Y ahí pues ya todo cambió para mí, por supuesto. Una posición bien política. Exactamente. Y entonces, pues definitivamente, después de esa audición, tienes que ir entonces al network, que era CBS, a que te vean todos los ejecutivos del network que están sentados allá arriba en unos asientos. Y entonces está el director del show que te va a decir, bueno, pero quédate tú y otra persona solamente. Quedaron 2 personas. Exactamente. ¿Y la otra mujer era latina? ¿Venezolana o...? No, ella era panameña. Era una actriz panameña. Y entonces después lo averigüé. Y entonces, pues, nada, allá vas y haces tu cuestión. Y entonces después que haces tu cuestión... porque una vez que tú audicionas para ellos en ese montón de gente ahí, perdón, te mandan para afuera y traen a la otra persona para que haga la audición. Y entonces si te necesitan ver de nuevo te lo dicen. Si no, pues te dicen que te vayas a tu casa y al otro día te van a ver para el otro network. O sea, esto es audición por cadena. Sí, no, esto es serio, esto es
Esto no es una cosita así porque así. Y entonces al otro día, cuando yo llego, pues yo tengo la costumbre de apagar mi radio y todo en el carro y a pensar en lo que voy a hacer mientras me parqueo en el estudio y qué sé yo qué. Y cuando llego a la puerta de donde me tienen que recibir, le digo, tengo esta audición, me dice ella, usted, su nombre no está aquí. Yo, pero como que no está ahí. Sí, y era que me estaban tratando de llamar para decirme que no tenía que audicionar. Que ya había sido escogida. Que ya había sido, pero yo no lo sabía. Y entonces en eso entra la señora que era la casting director, que yo nunca la había conocido, del CW. Me dice, abuela. Le digo, I wish I was abuela. Pero no me dejan entrar. Me dice, no tienes que leer. Nosotros vamos a ver tu audición de ayer que la grabamos. No te preocupes. Ah, ok. Y así fue, me fui para mi casa y al otro día, que fue sábado, estaba yo en un parking yendo por una película y ahí me llamaron para decirme que me lo habían dado. La parte de Alba Villanueva. Y fue un trabajo arduo. Bien arduo, porque lo que pasa es que tú tienes que estar ahí todos los días, cuando eres una regular en la serie, tienes que estar ahí todos los días, aunque tengas nada más que una línea. Pues te van a dar siempre trabajo. Fue una experiencia extraordinaria porque yo había hecho muchas cosas recurrentes, muchos recurrentes, y sí los series regular, pero para el piloto, pero nunca semanalmente tener que estar yendo por 5 años a hacer esta serie. Y te dan el camerino perfecto con todo para dormir, para comer, para lo que sea. Es bien cómodo trabajar en los Estados Unidos, bien cómodo. Y es gracias a la unión de actores. Eso le iba a decir. La unión es todo. Es lo que, sí, es la lo unión. Que... Aquí no hay uniones, yo se lo he explicado, se lo hemos explicado, Esai Morales, yo, un montón de otros, a los actores de aquí, pero requiere un sacrificio, que es que alguien tiene que poner la oficina, alguien se tiene que encargar de lo que es. Nadie quiere hacer eso, todo el mundo quiere actuar. Y eso está chévere, pero... Sí, la organización tiene que contar precisamente con un esfuerzo y un fundamento. Eso. Para poder desarrollarlo. Y sabemos que en Estados Unidos, sobre todo en California, ha sido bien cuesta arriba en algunas ocasiones actuar. Sí. Y ahí ha venido la unión y han podido tener uniones de todas las facetas, porque incluso otros profesionales dentro de la actuación y desde ese escenario son unionados y han podido sacar. Bueno, en la época del macartismo sabemos lo que hicieron las uniones. O sea, eso fue MacArthur y todo lo que estuvo de bala. Sí. Exacto. Yo quisiera entrar un poco, Ivonne, en que nos diga cómo fue la transición en aquel momento en que usted decidió a los 26 años salir de Puerto Rico a estudiar y entonces desarrollar toda esta carrera. Porque evidentemente en todas las épocas ha habido personas que se han ido de Puerto Rico a estudiar y regresan 50 años más tarde, pero obviamente no es lo mismo en el siglo XXI como está toda nuestra realidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo y en Estados Unidos. Pero usted vivió 47 años allí, más de lo que vivió en Puerto Rico. Así mismo. Y esa transición, ¿cómo se dio en un principio? Porque una es joven, ¿verdad? Y me imagino... Jamás yo imaginé que me iba a quedar allá tanto tiempo. Tantos años. Ni que iba a tener una carrera allá. Yo simplemente fui a estudiar. Y yo quería regresar. Pero el trabajo allá me ató. La atrapó. Me atrapó. Porque una vez que te empiezas a trabajar allá y te dan dinero de unión y te pagan como es porque hay ciertos perímetros de salarios... que no es aquí que tú estás negociando por tu cuenta con un productor o una... No. Eso, una vez que tú eres de unión, ya inmediatamente viene alguna agencia a agarrarte. Hay estabilidad en ese sentido. Usted puede vivir de su actuación. Totalmente, no. Yo vivía de mi actuación. Eso fue de lo que yo vivía. Y a principio... Cuando no estaba viviendo de la actuación, cuando eran poquitos los trabajos, por ejemplo, de teatro en Nueva York, entre una obra y otra, pues yo me iba a hacer waitress. Yo era waitress en Soho,
en diferentes restaurantes, yo fui waitress, y eso entre medio de los jobs, pues, tú haces eso. Porque, ¿por qué no? Y de momento, y perdí los jobs de waitress precisamente por el trabajo de actuación. Porque uno de los dueños en Soho me dice, pero usted me va a dejar a mí por irse a actuar. Y yo le digo, yes, I will. Eso era lo que yo quería hacer, eso era lo que quería hacer. Exacto, esa es mi profesión. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo no voy a ser waitress profesional toda mi vida. ¿Qué es esto? Y así pues, y aprendí a ser waitress y a cargar los platos aquí, qué sé yo ni qué, y hacer todo. Hacer trabajos comunes y corrientes que yo nunca en mi vida había hecho. Y eso te añade como actor. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que hacer el papel de una waitress y ya tú sabes exactamente cómo es el papel de esa waitress. Y el papel de la que limpia la casa, porque ya yo limpiaba casas también. Yo cogí eso de part-time también. Claro. Tú sabes, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Hay que hacer lo que se en aquel momento, obviamente no podía venir tanto a Puerto Rico, estaba manejando la economía de una estudiante y después nueva profesional y por ahí subiendo. En el momento en que pudo, la llamaba a venir a Puerto Rico, obviamente usted tiene su familia aquí o la tuvo en aquel momento. En el momento en que pude en que pudo venir, en que ya podía ser más regular venir a Puerto Rico. Bueno, a mí lo que me trajo a Puerto Rico fueron las novelas de televisión de Telemundo. Exacto. Que me las ofrecieron. Y una cosa que se llamó Bo Cookie, Una mujer como tú, que fue como una comedia que me ofrecieron de guapa, eso fue más adelante. La película con La Gran Fiesta. La Gran Fiesta, eso fue, sí, de hecho, La Gran Fiesta a mí me la dieron cuando yo estaba, La Gran Fiesta fue un milagro de Dios. Ajá. Porque yo ya como estaba... muchas cosas aquí en el escenario artístico. Un milagro, lo logramos. Un milagro de Dios. Porque yo estaba en Nueva York audicionando para Joseph Papp. Y entonces, pues, cuando me llaman de La Gran Fiesta, yo dije, bueno, pues, me voy a Puerto Rico a hacer La Gran Fiesta. Y cuando estoy acá, me llaman de Nueva York, que Joseph Papp me quería ver personalmente porque él no aprueba a nadie a trabajar con él si no los aprueba personalmente. Y entonces yo le tuve que pedir permiso a Marcos Surinaga de que por favor pusiera mi escena para más después. Para poder estar allá con Joseph. Para yo poder ir a Nueva York, a donde que Joseph me conociera, para entonces poder volver otra vez para acá para hacer la película. Así fue lo de La Gran Fiesta. La Gran Fiesta. Ajá. Así que con ese tipo de trabajo en Puerto Rico, pues venía frecuentemente. No venía tan frecuentemente. Pero vine esas veces que me ofrecieron el trabajo, como en La Gran Fiesta, como en las novelas de Telemundo que me ofrecieron. Yo estaba estudiando con Strasberg cuando me ofrecieron lo de las novelas de Telemundo y era un cubano el que estaba a cargo de las novelas de Telemundo. Y entonces él me contrató por un año entero. Me iban a pagar trabajara yo o no trabajara. Por un año entero yo tenía un salario. Ok, qué chévere. No tengo que limpiar casas, no tengo que hacer otras cosas, ¿tú me entiendes? Pero no fue tan buena la experiencia de tener que trabajar acá en Puerto Rico, porque él me llamó a su oficina y me dijo que yo no estaba actuando. Me dijo, ¿qué hace usted? Usted no está. Y yo le digo, señor, yo acabo de estudiar con Lee Strasberg y él enseña cómo uno tiene que actuar para no verse actuando. Me dice, no, pero usted está en una novela. Usted tiene que actuar como que está actuando. Y me dice, yo quiero que usted mire a Ofelia da Costa para que aprenda a actuar. Ajá. Un referente. Y entonces yo le dije, ajá, y la voy a sacar de la novela, le vamos a seguir pagando, pero para que usted aprenda lo que es. Y así mismo me sacaron de esa novela, que era una que yo estaba haciendo con Gladys Rodríguez, La mujer que no dijo sí, o algo así, que sé yo cómo se llamaba. Una porquería. Una porquería. Y entonces, pues, después de esa novela, entonces me trajeron para Coralito. Y mira la cuestión.
En Coralito yo fui la madre de Coralito que la abandona. Pues da la casualidad que yo pegué con el personaje de la madre de Coralito. Y me mataban porque yo no era una buena madre. Y entonces después que me fui le dije, bueno, pues mire, yo me voy a Nueva York porque ¿qué hago yo aquí? Si ya me mataron y no tengo más novelas, me voy, le dije al productor. Me dijo, bueno, pues ok, en caso de que la necesitemos, la llamamos. Y ahí quedó todo. Y da la casualidad que entonces me nominan a mí como mejor actriz para un Agüeybana, el Agüeybana de oro. El Agüeybana de oro. Ese es el que se gana. Exactamente. Y así fue. Me nominaron, entonces tuve que regresar de Nueva York para acá por la nominación y por si acaso me lo llevaba. Y ahí estaba Ofelia da Costa al frente mío en la mesa. La que le enseñó a actuar en novelas según aquel productor de novelas. Exacto. Entonces ella estaba sentada al frente mío y cuando dijeron mi nombre, ella dijo, ¡no! ¡No puede ser! Yo me mandé a hacer este traje especialmente para esto. ¿Qué es esto? Y Armando Martínez, que era otro actor cubano, le dice, Ofelia, por favor, cállate, baja la voz, no hagas esto. Cálmate, por favor. Y ella, pero si me dijeron que yo iba a ganar, por eso este traje es de $10,000. Y era un traje PNPista, porque era del azul, porque yo era PNPista o algo así. Mira para allá. Por eso no ganó. Perdón. A los PNPistas que están escuchando, perdón. No creo que tengamos muchos aquí. Pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces yo me fui, me dio trabajo levantarme de la mesa porque yo no sabía qué hacer. Y entonces pues me levanté y Zuli y a la otra muchacha, no me acuerdo cómo se llama la otra actriz. Bonmarí. Claribel. No. Bonmarí no. Claribel Medina. Dice, nena, pero ve. Y entonces pues yo subí, acepté el premio bien confundida con lo que estaba pasando. Y después me fui para el baño y en el baño estaban ellas y todas las demás jóvenes riéndose de lo que había pasado. De lo que había hecho. Bendito pobre Ofelia. Ofelia da Costa. Una buena mujer, una señora bien. Yo trabajé con Tino Acosta mucho tiempo haciendo un personaje que lo único que decía el personaje cuando yo no tenía ningún training de nada en el show de las 12 de Paquito Cordero, de eso después de Machuchal y todas esas cosas, un personaje que lo único que decía era dada tata lele. Dada tata lele. Eso era lo único que decía ese personaje. Mira que... Hay que hacer de todo para aprender definitivamente. Así mismo, señoras y señores. Qué experiencia. Y la transición ahora. Salir después de 47 años de vivir fuera de Puerto Rico a llegar a este país. El país que todos conocemos hoy. Sí, eso. El país que todos conocemos hoy es un país bien distinto al que yo me fui. Claro. Yo me eduqué en los años 40, 50, yo nací en el 47, así es que yo en los años 50, cuando el señor Luis Muñoz Marín estableció lo que él se inventó, funcionó para que mi mamá pudiera ser clase media, para que pudiéramos ser clase media, para que pudiéramos tener dinero para comer, para educarnos. Era una clase bien distinta en los años 50 y 60, cuando se estaba desarrollando lo que se llama ahora o lo que se llamó el Estado de Libre Asociado, whatever. A mí no me importa. Era perfecto lo que él hizo para la clase media puertorriqueña. Y así fue que yo pude tener oportunidad de que mi mamá me mandara a un colegio católico a educarme en inglés, desde niña con monjas americanas que no hablaban español. Sí. Y así yo no, era. Así mismo. Pero todo era una época bien distinta. Este país que yo encuentro ahora está bien distinto a lo que yo dejé, bien corrupto, bien lleno de mentiras y de falsedades. No me gusta cómo está ahora la cuestión, ¿me entiende? Porque no es honesto el gobierno ahora, ¿eh? No que lo fuera honesta anteriormente, que sabía yo era una niña, pero por lo menos la clase media subió. Hubo una clase media que se hizo. Ahora no hay clase media. Hay clase pobre y clase rica aquí en Puerto Rico. Y eso me duele en mi corazón.
ver ese echar para atrás, como que hemos echado para atrás no sé cuántos años. Y pues, perdónenme si no les gusta lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo siento. Y esa es la realidad de lo que yo estoy viviendo. He encontrado un país bien distinto, bien corrupto. Yo no entiendo cómo gente que están advocando la estadidad hagan tanta trampa. Porque yo viví en estados por 47 años y eso no se acostumbra. No hay pillería como lo que se está haciendo aquí. Entonces yo no entiendo como si usted está advocándole, entonces y que acusan a Juan Dalmao, por ejemplo, de que izquierdista y que él es más straight que los que están en poder diciendo que están bien. No. Y ha estado hay muchas cosas que me han desilusionado volver para atrás, pero mira, mi vino es amargo, pero es mi vino, como decía Mirta Silva, a la cual nadie conoce ya en Puerto Rico. Ninguno de los niños jóvenes de Puerto Rico sabe ni quién era Lucy Boscana, ni Mirta Silva, ni Silvia Reza. Nadie. Eso es increíble para mí, que la cultura nuestra gente creativa se haya perdido en el mundo de la falsedad, del embuste, de qué es lo real. Daddy Yankee, no señor, no. Daddy Yankee es un artista y vamos a respetarlo como artista. Pero hay que conocer la historia de uno, porque si el pueblo no conoce la historia de uno, vamos a desaparecer. El temor es a repetirla. Repetimos y desaparecemos. Eso es una cosa que me he encontrado con un Puerto Rico bien distinto y me da mucha pena, porque no es lo mismo. ¿Pero ¿no? se le hizo fácil tomar la decisión de volver? Se me hizo fácil porque yo heredé la casa de mi mamá, más tengo 2 propiedades que yo he comprado acá en Puerto Rico gracias al dinero que hice allá. Y una del dinero que hice acá también, porque era el estudio que tengo así chiquitito, eso fue cuando tenía el show de una chica llamada Ivonne Cole. La transición ha sido buena en el sentido de que sí yo me siento feliz de estar en mi país, porque este es mi país. Y mucho que lo defendí cuando estaba afuera, porque nos miran como que somos menos, para que ustedes se enteren. Todos los que quieren ser Estado y nos ven como que no valemos nada. Por más educación y por más que hablemos bien el inglés, nos ven como que no valemos nada. Esa es la realidad. Y pues por eso nada más estoy bien contenta de estar acá, donde yo sé que estoy con mi gente. Lo único que me molesta es que mi gente está tan colonizada que aquí hay un revolú. Ese es otro programa, definitivamente. Que el revolú de la colonización me tiene un poco intranquila, porque después de tantos años, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos han quitado la educación, no nos educan para saber lo que somos, ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para qué. No, todo el mundo está en una idea del pasado que no tiene nada que ver con el presente. Y yo quisiera aportar a mi país con muchas de las cosas que se pueden aportar, dándole la inteligencia, no la inteligencia, sino clarificaciones de cosas que no son. Ahora hay muchas demostraciones. Mira, ¿cómo es posible que aprueben que un proyecto que es ilegal sea legal? ¿Pero qué es esto? Esto en los Estados Unidos usted no lo puede hacer. Los que quieren ser Estado. Bueno, antes no necesariamente, pero parece que ese presidente Trump está actuando desde la ilegalidad. No, pero presidente Trump es una porquería de hombre. Es un convicted felon. Tiene 34 casos en contra de él ahora mismo. Por él. Votaron por él 75 millones de personas solamente, que son los americanos blancos brutos que votaron por él. Porque ahí hay 330,000, o sea, millones de personas. Por eso, claro. Que él no tiene un mandato. No, eso es otra eso historia. Es un embuste de cómo de la él. democracia de Estados Unidos todavía es
por colegios electorales y no una persona un voto. Yo sé. Por eso digo, esa es otra conversación que Esa es se otra une conversación, definitivamente a lo que está pasando en Puerto Rico, que coincido totalmente. El asunto del coloniaje, al extremo que ha llegado, ha sido terrible lo que ha pasado. Es bien triste, Definitivo. porque en vez de ver personas que ya tú sabes que dicen, bueno, sí, somos colonia, pero podemos hacer esto, o podemos hacer lo otro, pero no veo eso. Lo que me molesta es cuando la gente dice, pues eso es así, pues, ¿qué es eso? Todavía- ¿Qué es eso? No, Todavía- ningún pues. En esa otra conversación tenemos que hablar de la juventud, pero definitivamente se nos acaba el tiempo. Ok. Le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Es una entrevista diferente, sobre todo a lo que yo hago todos los días, que quizás tengo la misma fisionomía que puso usted cuando estaba hablando de la realidad puertorriqueña de hoy. Porque trabajar desde la investigación periodística nos deja bien claro lo que está ocurriendo en el país. Claro Así que sí. le agradezco mucho. Esa otra conversación la podemos tener en otro momento. Y como siempre ustedes, hoy es Jueves Santo. Aquellos que son... que están Católicos. en esa línea, exacto, católicos, apostólicos y de Aguabuena, como diría Rita Ramos, viuda de Acevedo, alias mi abuela. Gracias por estar, gracias por compartir los contenidos. Recuerden que siempre pueden hacer comentarios. No estuvimos en vivo, pero estoy segura que van a tener muchos comentarios y que yo los voy a traer el próximo lunes cuando nos veamos. Pásenla muy bien por la orillita. Cuidado que no se les vaya la luz. Hasta mañana, el lunes. Bendiciones, bendiciones. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.